Hola, mi nombre es Paula Alarcón. Hoy les vamos a hablar sobre figuras geométricas, áreas y perímetros. Sabemos que las figuras geométricas son formas que encontramos en todas partes como cuadrados, rectángulos, círculos, entre otros. El perímetro nos dice cuánto mide el borde de una figura y se calcula sumando todos sus lados. El área nos muestra cuánto equivale una figura por dentro y se calcula con una fórmula. Entonces, a continuación les voy a explicar cómo realizamos los ejercicios. Punto 2. En este punto se pedía utilizar la escala real, una regla, un lápiz para construir un triángulo que tuviera los lados de 10 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Al intentar hacerlo me di cuenta de que no fue posible construir el triángulo porque cuando se dibuja el lado más largo, que es de 10 centímetros, y se intenta unir los otros lados que son de 4 y 5 centímetros, no se toca. Esto ocurre porque según la desigualdad triangular, la suma de las longitudes de los dos lados más cortos debe ser mayor que el lado más largo. En este caso, 4 centímetros más 5 centímetros igual a 9 centímetros y 9 centímetros es menor que 10 centímetros. Por lo tanto, no se puede formar un triángulo con esas medidas. En conclusión de este punto, la construcción no fue posible porque no cumple con las condiciones teóricas. En el punto 3 trabajé con 3 figuras geométricas para calcular su área sombreada y perímetro. En la figura 1, el círculo está dentro de un cuadro. El cuadro mide 2 veces el radio del círculo. El área sombreada se obtiene restando el área del círculo al área del cuadrado y el perímetro corresponde al del cuadro. Si el radio es de 12 centímetros, el área del cuadrado es de 144 y la del círculo aproximadamente de 123.6 centímetros cuadrados. El área sombreada sería la diferencia entre ambas. En la figura 2 hay un triángulo dentro de un rectángulo. La base del rectángulo se divide en 3 partes iguales y la altura también. El área sombreada obtiene resultados en el área del triángulo al área del rectángulo y el perímetro corresponde al del rectángulo. Por último, en la figura 3 se muestra el pentágono con un cuadro interno. El cuadro está completamente dentro del pentágono regular, por lo que el área sombreada se obtiene restando el área del cuadrado al área del pentágono. El perímetro se mide por el contorno del pentágono. En las 3 figuras se aplica el mismo principio. Hallar área sombreada se resta el área interna a la figura externa y el perímetro depende del borde exterior de la figura. En el punto 4 trabajé diferentes tipos de tanque aplicando la fórmula de volumen para cada figura geométrica. En este ejercicio 1 tenemos una pirámide cuya base mide 4 metros de largo y 3 metros de ancho y su altura es de 4 metros. Estos valores lo di porque hice lo que sería la conversión. Recordemos que la fórmula para calcular el volumen de una pirámide es volumen igual al área de la base por la altura dividido 3. Primero calculamos el área de la base multiplicando el largo por el ancho, 4 metros por 3 metros, que da 12 metros cuadrados. Luego multiplicamos el área de la base por la altura, que es 12 por 4, que es igual a 48 metros cúbicos. Por último, dividimos entre 3, 48 dividido en 3 es 16 metros cúbicos, así que el volumen de la pirámide es de 16 metros cúbicos. Esto quiere decir que si llenáramos la pirámide con algún material, podríamos contener un volumen total de 16 metros cúbicos. Bueno, en este segundo tanque tenemos un cono de diámetro de 3 metros y una altura de 400 milímetros, que al hacer la conversión nos equivale a 4 metros. Como anteriormente habíamos dicho que los valores los decimos en metros por hacer la conversión. Entonces, primero determinamos el radio dividiendo el diámetro entre 2. Quiere decir la siguiente, 3 dividido 2, que nos da como resultado 1.5 metros. Luego se aplica la fórmula del volumen del cono. Volumen igual, en este caso a 1 dividido 3, que lo podemos decir el área de la base por la altura. Por pi, por radio al cuadrado, por altura. Reemplazando los valores, entonces tenemos P igual a 1 dividido 3 por pi por
1.5 al cuadrado por 4. Y B, volumen es igual a 1 dividido 3, por pi por 9. Quiere decir como resultado, volumen es igual a 9.42 metros cúbicos. En este punto tenemos un cilindro de diámetro de 3.000 milímetros y una altura de 0.004 kilómetros. Primero debemos convertir las unidades a metro, que fue lo que se realizó en este ejercicio. Sabemos que 3.000 milímetros equivale a 3 metros y que 0.004 kilómetros equivalen a 4 metros. Luego calculamos el radio, que es la mitad del diámetro. 3 metros dividido entre 2 nos da 1.5 metros. Ahora aplicamos la fórmula de volumen del cilindro. Volumen igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Reemplazamos los valores. Pi por 1.5 al cuadrado por 4. 1.5 al cuadrado es 2.25 y al multiplicarlo por 4 obtenemos 9. Finalmente multiplicamos por pi y el resultado es aproximadamente 28,27 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del cilindro es 28,27 cúbicos. Fue como resultado que tuvimos en este ejercicio. En este ejercicio tenemos una esfera con un diámetro de 3 metros. Por lo tanto, el radio es la mitad, es decir, 1.5 metros. La fórmula para hallar el volumen de una esfera es volumen igual a 4 tercios por pi por el radio al cubo. Reemplazamos los valores. 4 tercios por pi por 1.5 al cubo. El resultado aproximadamente es de 14,13 metros cúbicos. Luego comparamos la capacidad de cada figura geométrica convirtiendo los volúmenes a litros. La pirámide tiene 16 milímetros, el cono 9.424, el cilindro 28.270 y la esfera 14.133 litros. Al ordenar de mayor